Bien, vamos a comenzar con lo que va a ser el último de estos videos. Vamos a hablar del periodo fetal. Recordemos que en este periodo se va a dar más que nada diferenciación y maduración de los órganos. Los órganos, salvo algunos muy particulares como nuestro corazón, van a tardar mucho en empezar realmente a funcionar. Y especialmente recordemos la tardía maduración que tiene el sistema nervioso. Bien, el periodo fetal es un periodo de gran crecimiento, como vemos acá. Arrancamos con unos 5 centímetros y unos 10 gramos y terminamos con unos 35 centímetros y 3 kilos. Aquí tienen cómo se va dando ese crecimiento a lo largo de este periodo. Y también el crecimiento es alométrico. Vean cómo al principio la cabeza ocupa prácticamente la mitad de la longitud cráneo-cola, nuca-cola, o cráneo-rabadilla, como se lo suele nombrar. Luego al quinto mes es un tercio, y al final de la gestación, en el momento del nacimiento, es un cuarto. Fíjense cómo se va dando este crecimiento, que también, como decíamos, es un crecimiento alométrico. Comparen esta cabeza proporcionalmente con esta. Bien, vamos a mencionar algunos de los cambios que van ocurriendo en el periodo fetal. En el tercer mes los ojos pasan a una posición más lateral y rostral. Por lo tanto, la cara se hace más humana, también se van reubicando las orejas. A las 11-12 semanas desaparece esa hernia fisiológica de la que habíamos hablado. Y a las 12 semanas se observan los órganos genitales externos diferenciados según el sexo. Ya mucho antes estaban diferenciados los órganos internos, o sea, el ovario y el testículo se podían distinguir mucho antes, pero los órganos externos, el sexo se puede reconocer externamente en este momento. A las 12 semanas también aparecen los primeros centros de osificación primarios en cráneo y en huesos largos. Al tercer mes, las extremidades tienen el tamaño relativo, pero las pelvianas siguen siendo cortas en relación a las torácicas. Y durante el cuarto o quinto mes hay un gran aumento de la longitud corporal, no tanto del peso, proporcionalmente, sino más de la longitud. Al quinto mes aparece el lanugo, el primer pelo, y se observan cejas y cabello. Al sexto mes la piel está arrugada y rojiza. Esto es porque falta que empiece a desarrollarse la grasa corporal, empieza a formarse una gran cantidad de grasa corporal que se forma en los 2 últimos meses y que es lo que le da el aspecto ese que dicen de querubín, de angelito para el recién nacido. A partir del mes 6,5 aproximadamente de gestación, se alcanza un grado de madurez pulmonar y nerviosa que permite la supervivencia. Acá es importante que a las 24 semanas se diferencian unas células que se llaman neumocitos tipo 2 en el pulmón, que lo que hacen estos neumocitos tipo 2 es producir una sustancia que se llama surfactante. ¿Qué hace el surfactante? Impide el colapso. Cuando el bebé nace, inspira. Inmediatamente va a tener que expirar. En ese momento los alvéolos se colapsarían si no estuviera, y después no podrían volver a llenarse. O sea, no habría una segunda inspiración posible. El surfactante impide esto, ¿sí? Impide el colapso por bajar la tensión superficial. En el último mes hay una capa lipídica con restos celulares y demás, que es el vernis gaseoso, que cubre el cuerpo y que lo que hace es impedir que esa piel ya mucho más madura se vea dañada por el efecto abrasivo del líquido. Imagínense ustedes si estuvieran días enteros adentro del agua. Bueno, acá está días enteros adentro del líquido amniótico. Bien. El feto empieza a realizar algunas funciones, más que nada con vistas de entrenamiento, si se quiere. Por ejemplo, los movimientos respiratorios empiezan a las 14 y 16 semanas. La deglución a las 10. Los movimientos de succión, eso de chuparse el dedo, a las 24. ¿Por qué antes del nacimiento? ¿Para qué quiere mover los músculos respiratorios si
todavía no respira por sí mismo, sino que requiere la placenta. Esto es como si fuéramos a correr una maratón. No vamos a ir directamente, vamos a tener un entrenamiento. Si no, nos va a ir bastante mal. Vamos a durar media cuadra corriendo. Bueno, lo mismo le pasaría a recién nacido si no tuviera su musculatura y todos sus tejidos preparados para esos movimientos. Fíjense cuando dicen, y se movió porque escuchó al papá, porque escuchó a la abuela, etc. Recién pueden ser oídos los sonidos a las 24 o 26 semanas. Y los ojos van a ser sensibles a la luz a las 28. Aunque el reconocimiento de la forma y el color se produce después del nacimiento. O sea que la visión integrada la va a tener después del nacimiento. Bien. También las glándulas endocrinas se forman temprano, pero tardan. Cerca del nacimiento, las últimas semanas empiezan a tener función importante, especialmente la suprarrenal fetal, que tiene una corteza externa casi propia de los humanos, que forma hormonas necesarias para el parto. Bien, acá tenemos algunas fotos. 11 semanas, fíjense los tamaños relativos de los miembros. Esto no parece un humano en la relación de miembros, sino parece cualquier otro mamífero. Siempre las características que son específicas de la especie son las últimas que se alcanzan. Antes se alcanzaban las de género, las de familia, las de orden. Las de clase, obviamente, fueron las primeras. Aquí la placenta con el corión velloso, esto es corión liso, cavidad amniótica, estamos en 12 semanas, todavía no hay huesos, por eso vemos, y la piel es muy delgadita, por eso vemos también los vasos de todos lados. 18 semanas, ya fíjense cómo se redujo el tamaño relativo de la cabeza. Aquí la placenta, el cordón umbilical y un hallazgo casual que es un fibroma, mal llamado fibroma, que en realidad es un mioma, que es lo que aparece acá. 23 semanas, cabecita más chiquita y una posición que es anormal, ¿sí? Con la cola hacia el canal de parto. Fíjense, 7 meses, ya preparado por completo para nacer y con este cordón preocupantemente enrollado, sobreenrollado, que podría dañar la circulación e impedir que siga sobreviviendo. Bien. La ecografía, técnica que cambió, el estudio prenatal, fíjense cómo se pueden estudiar las características de la cara, de las manos, de los pies. Bien. Ahora un tema sobre el que suelen preguntar bastante, que es la gemelación. Vamos a hablar un poquito de los mellizos. ¿Qué son los mellizos y los gemelos? Bien, lo que se llama el mellizo univitelino o monocigótico y lo que se llama el mellizo divitelino o disigótico. El mellizo disigótico es el que no es gemelo. Estos mellizos se forman a partir de dos cigotas, es decir, de dos óvulos o dos ovocitos, mejor dicho, fecundados por dos espermatozoides distintos. Desarrollan independientemente en el mismo útero, pero independientemente. Aunque fíjense que en algún caso puede fusionarse la placenta. O sea que puede haber casos de mellizos disigóticos que genéticamente son tan distintos como cualquier hermano, porque son producto de, inclusive pueden ser de distintos sexos, porque son producto de dos óvulos y dos espermatozoides, pero las placentas pueden fusionarse. En cambio, ¿qué pasa con los gemelos? ¿Qué pasa con aquellos que son monocigóticos o monovitelinos? Se forman por la unión de un solo óvulo y un solo espermatozoide, y en algún momento, o sea, hay un solo cigota, obviamente, y en algún momento del desarrollo, este desarrollo se parte y hay dos cigotas que van creciendo, o van desarrollando, mejor dicho, de forma independiente. Estos
esta partición, esta separación puede darse en momentos distintos del desarrollo. Puede darse en un momento mucho más temprano, en un momento intermedio, en un momento tardío. Si se da en un momento temprano, cuando hay 2 trofoblastos, ¿qué va a pasar? Se van a generar casi con seguridad 2 placentas distintas. O sea que cuando se dice vulgarmente, están en una sola bolsa, están en 2 bolsas, eso no importa. Porque acá son 2 placentas distintas, obviamente 2 cavidades amnióticas distintas, y eran gemelos, eran monocigóticos. Acá ya hay una cavidad, un blastocele único, un trofoblasto único y 2 embrioblastos distintos. Acá lo que van a compartir es placenta y lo que van a estar separados son las cavidades amnióticas. Ahora, acá, ¿qué es lo que ocurre si se produjo un más avanzado? Vamos a tener que va a haber una sola cavidad amniótica y obviamente 2 embriones, pero todos los anexos van a estar compartidos. Vemos aquí los gemelos compartiendo placenta. Pensemos que los gemelos son genéticamente idénticos, pero hay diferencias porque no todo son los genes. Y esto ustedes como antropólogos lo tienen, o futuros antropólogos lo tienen que tener muy en claro. O sea, los genes marcan muchas de nuestras características, pero luego el medio ambiente va a ser el que va a moldar esos genes para que el programa del desarrollo se ejecute. Y muchas veces leemos en los diarios que se encontró el gen para la locura, el gen para la obesidad, etcétera, y en realidad lo que se encontró es un gen que codifica para una determinada proteína que puede favorecer, por ejemplo, cierta conducta mental o puede predisponer a un sobrepeso, pero no hay un gen para. Tenemos que olvidarnos de esto que es el determinismo genético, y es que los genes no son todo. Bien. Acá tenemos la placenta humana definitiva. Fíjense, esta es la cara que da hacia la madre, esta es la cara que da, perdón, esta es la cara que da hacia el feto, esta que está acá oculta es la cara que da hacia la madre, o sea, esta es la que da hacia el feto, donde está el cordón umbilical, esta es la que da hacia la madre. Esta es una placenta madura, la placenta toma su forma, su nombre del término placa, y básicamente como se denominaba a una especie de bizcochuelo de la antigüedad que tenía esa forma y que se le llamaba placae. Bien, acá vemos cómo esa placenta y ese feto y sus anexos van creciendo hasta ocupar por completo la cavidad uterina. ¿Hasta cuándo? Hasta el momento del parto. ¿Qué es lo que va a pasar? Acá tenemos el tapón cervical. Acá vemos claramente el cordón umbilical, donde vemos el intercambio de vasos sanguíneos entre la madre y el feto. Bien, llegamos entonces al final, que es el parto, con sus 3 fases. La fase de dilatación, donde es importante cómo actúa como cuña el saco amniótico. Luego una fase de expulsión, todo esto está medido por hormonas. Aquí es muy importante la liberación de una hormona que es la oxitocina. Esta hormona, junto a los glucocorticoides que también se liberan, va a tener una acción importante, además en el desarrollo del parto y en la fase de expulsión, también sobre el feto que está saliendo y que se va a transformar rápidamente en bebé. Esto va a tardar 30 a 60 minutos en condiciones normales, y luego viene la fase de alumbramiento. Es común que siga como el alumbramiento como sinónimo de parto, y en realidad el alumbramiento corresponde al momento en que sale la placenta.
Eso es el alumbramiento. Y eso demora unos 15-30 minutos. Durante esta fase de expulsión es importante también que el contacto del feto que está saliendo con la vagina materna hace que el bebé tome su flora microbiana de la piel, que es en buena medida derivada de la flora vaginal, y por eso en algunos lugares donde se está tratando de hacer los partos de la forma más parecida a lo natural, cuando hay un nacimiento por cesárea, cuando tiene que hacerse una cesárea, lo que se hace es pasar líquido vaginal de la madre sobre la piel del feto, o del recién nacido, mejor dicho ya, para que pueda generarse la futura flora microbiana de la piel. Bueno, entonces esta sería la última parte de esta segunda clase, aunque en realidad fue dividida en varios videos, y pasaríamos a vernos nuevamente cuando tengamos que compartir con Fabián la clase de ontogenia y filogenia. Muchas gracias.